¿Qué tan importante considera que es la relación alumno-docente? Bueno, es muy importante. Es el centro de la escena escolar de aprendizaje, digamos. O sea, creo que en gran medida cuando hay una buena transferencia, o sea, un buen vínculo entre el docente y los alumnos, es cuando se produce realmente el aprendizaje. Creo que los factores emocionales, de vínculo con el otro, de cómo vemos a ese profesor, qué nos representa y si lo vemos como un referente o no, digamos, eso hace que nos predispongamos mucho mejor al aprendizaje que si no tenemos vínculo. Si lo vemos como una persona lejana, en la que no podemos confiar, que no nos llega el mensaje, el aprendizaje es mucho más difícil. O sea que el vínculo es central. ¿Qué herramientas crees que puede ayudar a esta relación? Bueno, las herramientas son fundamentalmente las que desarrolle el profe, digamos. Si bien los estudiantes tienen un rol muy importante, pero quien tiene un rol sumamente importante ahí es el profe, que tiene que tener, digamos, una cuestión de transmitir no solo un contenido, sino esas ganas de aprender, transmitir seguridad, transmitir coherencia en el discurso de digo esto y hago esto también, lo que siempre hablamos en la formación docente, que es reflexionar sobre las prácticas. Y esa reflexión sobre las prácticas tiene que ser permanente en los docentes, tiene que estar. Y eso es lo que va a hacer que el docente se piense a sí mismo dando clases, interactuando con sus estudiantes, en su propuesta. ¿Qué problemáticas observa con más frecuencia? ¿En qué sentido, digamos? ¿Con los profes o en qué? Entre la relación que existe entre alumnos y docentes, ¿qué problemáticas son más frecuentes? Bien, bueno, ahí es como que pondría un poquito más el foco en los estudiantes, que por ahí hay muchas faltas de respeto, hay falta de empatía con el trabajo del profe también, que el profe es una persona que se formó, que pensó su propuesta, que planificó su clase y que llega al aula y muchas veces los estudiantes, adolescentes, están como en otra cosa y parecería que no tienen ganas de escucharlo, que no tienen ganas de prestar atención, que no tienen empatía por todo ese trabajo que hay, y ahí es cuando empieza a haber muchos problemas. También hay profes que por ahí no son empáticos con los estudiantes y no tienen en cuenta un montón de cosas, pero creo que ahí también hay mucho por parte de los estudiantes que no están mirando mucho el trabajo del docente, las ganas, el compromiso. Hay muchos docentes muy comprometidos y que a veces los estudiantes, no sé por qué motivo, no logran un vínculo que sea saludable, que sea bueno. ¿A qué desafíos se encuentran hoy los estudiantes? ¿Con qué desafíos se encuentran los estudiantes? Con muchos, pero en la escuela supongo, ¿no? Sí. Y yo creo que el principal desafío es encontrar en la escuela un lugar significativo, un lugar que sea interesante, que siempre hablamos los pedagogos que la escuela en algún punto tiene que competir un poco con el TikTok, digamos, y que podamos, digamos, que los adolescentes y los jóvenes encuentren en la escuela un lugar que los identifique, que tengan ganas de aprender, que sientan que hay gente que realmente los quiere escuchar, los quiere acompañar y bueno, y me parece que no siempre para los adultos es fácil eso. ¿Qué tan importante es incentivar a los alumnos en el estudio? Bueno, muy importante, como les decía antes, creo que ese vínculo que se logra y ese lugar del docente como generador de condiciones para que el aprendizaje se produzca es como muy importante. Por eso digo que también tenemos que motivar a los docentes, a los estudiantes, a que tengan ganas de estar en la escuela, a que sientan que es importante la clase, que no es solamente un contenido que lo encuentro en Google, sino que haya algo más que me propone el docente y que eso es lo interesante de la escuela. Entonces me parece que ahí es cuando el rol docente tiene que tener como, mucho trabajo y cobra un rol muy importante. ¿Cómo afecta las nuevas tecnologías a la relación? Un montón, afecta mucho y creo que hoy los docentes tenemos que pensar en cómo incluimos esas nuevas tecnologías, cómo incluimos la IA, la inteligencia artificial en el aula. Como les decía recién, el docente en algún punto tenemos que pensar en
competir con TikTok, pero habilitar otras cosas que no sean iguales, que sean más personales, que haya mucho más cuestiones emocionales en el medio que hagan que los adolescentes confíen en los adultos que estamos del otro lado como docentes, y que la tecnología se vuelva algo que acompañe, pero que no sea lo más importante. ¿Tienes alguna experiencia en la que ayudar a la relación entre alumno-docente haya impactado significativamente? Sí, mucha experiencia en eso. Profes que no sé, que tenían cuestiones que pensaban o vínculos que eran muy malos y que en algún punto pudieron hablar, pudieron entenderse el uno y el otro y decir, che, a vos te pasa esto, a mí me pasa esto otro. Bueno, tratar de entendernos entre los dos, de que haya empatía, de que haya un poco más de confianza, y ese vínculo que mejoró hizo que los chicos mejoraran en la materia, en el aprendizaje, que les gustara la materia. Sí, conozco casos y creo en eso, o sea, considero que es muy importante trabajar en ese vínculo. Cuando no nos vinculamos con el profe, o cuando como profe no nos vinculamos con los estudiantes, no hay aprendizaje posible. Bueno, gracias. Bueno, espero que les sirva.